La historia de Ellen Salomon es una de esas que estremecen el alma, no solo por la forma en que ocurrió, sino porque, al día de hoy, sigue sin resolverse. Un caso envuelto en misterio, silencio e impotencia. Una mujer joven, con toda una vida por delante, desapareció y fue encontrada sin vida. Pero nadie ha sido arrestado, y las preguntas siguen sin respuestas. Todo comenzó en diciembre del año 2021, en San Luis Potosí, México. Ellen Salomon era una mujer de 29 años, nacida en Monterrey, Nuevo León, pero que había hecho su vida en esta ciudad del centro del país. Era licenciada en Comercio Internacional y se desempeñaba como gerente de una empresa local. Tenía una vida estable, amistades sólidas y una familia que la amaba profundamente. Ellen no era una persona conflictiva. Quienes la conocían la describen como alegre, inteligente, reservada, pero cálida. Le gustaba viajar, estar con su familia y mantenerse enfocada en su trabajo. Nada en su entorno parecía anticipar una tragedia. Pero el 19 de diciembre todo cambió. Ese día, Ellen salió de su casa por la mañana para dirigirse a su trabajo, pero nunca llegó. Sus familiares y compañeros comenzaron a preocuparse cuando no contestaba mensajes ni llamadas. Algo no cuadraba. Ellen era puntual, responsable y jamás se ausentaba sin avisar. Horas después, se dio aviso a las autoridades y comenzó una angustiante búsqueda. Durante ese día y los siguientes, amigos, familiares y voluntarios se movilizaron a través de redes sociales y medios de comunicación para difundir su foto y pedir ayuda. Se organizaban brigadas, recorridos, publicaciones con hashtags como ¿Dónde está Ellen? Cada minuto que pasaba parecía un reloj que avanzaba hacia lo peor. Y así fue. El 22 de diciembre, 3 días después de su desaparición, Ellen fue hallada sin vida. Su cuerpo fue encontrado en una brecha, en las inmediaciones del municipio de Mezquitic de Carmona, una zona rural a unos kilómetros de la ciudad. Estaba dentro de su propio vehículo, un automóvil compacto color plata, abandonado entre maleza. La escena era desoladora. Ellen había sido asesinada. Su cuerpo mostraba signos de violencia, pero las autoridades no revelaron muchos detalles en ese momento. Por estrategia, dijeron. Sin embargo, esa reserva solo incrementó la incertidumbre, el dolor y la rabia. El caso conmocionó a San Luis Potosí. El nombre de Ellen Salomon comenzó a circular por todo el país. Su familia exigía justicia. No entendían cómo alguien tan cercana, tan discreta, podía haber terminado así. ¿Quién la mató? ¿Por qué? ¿Qué sucedió durante esos 3 días de desaparición? La investigación inició de inmediato, pero también de manera confusa. Al principio, la fiscalía manejó la hipótesis de que se trataba de un feminicidio. Sin embargo, también sugirieron posibles móviles relacionados con su entorno laboral, sentimental o incluso con un presunto robo. Todo era especulación y nada concreto. Con el paso de las semanas, la frustración aumentaba. No había detenidos. No había líneas claras de investigación. Las autoridades aseguraban estar trabajando, pero no ofrecían resultados. La familia de Ellen, desde el primer momento, denunció irregularidades, omisiones en los peritajes, negligencia en la conservación de evidencias, poca empatía de los investigadores. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que el vehículo de Ellen fue encontrado intacto. No había señales de forcejeo ni de robo. Su bolsa, su celular y objetos personales estaban dentro. Esto descartaba la hipótesis de un asalto. Entonces, fue alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para subirse al auto con él. Una de las teorías que surgió en redes sociales fue la posible implicación de una persona cercana. Incluso se especuló sobre una expareja, pero las autoridades nunca confirmaron esa línea. Las cámaras de seguridad de la ciudad tampoco ofrecieron claridad. El trayecto del coche no pudo ser rastreado completamente, y las últimas ubicaciones del teléfono de Ellen solo aportaron pistas parciales. La indignación creció aún más cuando se supo que, durante su búsqueda, las autoridades minimizaron la urgencia del caso. Se reportó que al principio no activaron los protocolos correspondientes para desapariciones de mujeres adultas, alegando que,
podría haberse ido por voluntad propia. Esa desatención inicial, según especialistas, pudo haber sido clave para impedir un rescate con vida. Mientras tanto, la sociedad civil no se quedó callada. Se realizaron marchas en San Luis Potosí con la consigna Justicia para Ellen. Colectivos feministas y ciudadanos exigieron resultados concretos. Se organizaron veladas, protestas frente al Palacio de Gobierno y campañas digitales que lograron mantener el caso en la conversación pública. La madre de Ellen, en una entrevista, dijo con la voz quebrada: "No sé por qué la mataron. Solo quiero saber la verdad. Mi hija no merecía esto. Solo pedimos justicia. Nada más". El dolor de su familia se hizo visible en cada aparición pública. Pero con el paso del tiempo, los avances fueron escasos, y el silencio comenzó a apoderarse del caso. En 2022, un año después, la carpeta de investigación seguía abierta, pero sin avances sustanciales. Nadie ha sido detenido, nadie ha sido imputado. El feminicidio de Ellen Salomon es, hasta el día de hoy, un crimen sin resolución. La historia de Ellen no es solo un caso más, es reflejo de un problema estructural en México: la falta de respuestas ante la violencia contra las mujeres. Según cifras oficiales, más del 90% de los feminicidios en el país quedan impunes. Cada nombre, cada rostro, cada vida arrebatada se suma a una lista que parece interminable. Pero Ellen no es solo una estadística. Su familia, sus amigos, su comunidad no han dejado de recordarla. No han dejado de alzar la voz. Siguen buscando justicia. Siguen esperando que alguien, en algún lugar, hable, que diga lo que sabe, que rompa el silencio, porque alguien sabe lo que pasó. Alguien estuvo con ella ese día, y ese alguien sigue libre. El caso ha sido retomado por medios independientes, periodistas de investigación y colectivos de derechos humanos. Todos coinciden en que la falta de voluntad política y el desinterés institucional son los mayores obstáculos para resolverlo. Y no es el único. Casos como el de Ellen Salomon exponen el abandono que sufren las víctimas una vez que dejan de ser tendencia. El sistema parece ceder al olvido, a la burocracia, al desgaste emocional de las familias. Pero ¿cómo se olvida a una hija? ¿Cómo se entierra la verdad? El rostro de Ellen sigue vivo en la memoria colectiva de San Luis Potosí, en pancartas, en murales, en publicaciones de redes sociales. Y mientras su caso siga sin justicia, su nombre seguirá siendo un grito incómodo para las autoridades. No hay crimen perfecto, solo investigaciones incompletas. Tal vez quien le hizo daño creyó que el tiempo borraría las huellas, que la impunidad ganaría. Pero la historia de Ellen sigue hablándonos, sigue doliendo, y sigue exigiendo que no se archive, que no se abandone. Porque un país donde una mujer desaparece y aparece muerta sin que nadie pague por ello, es un país en deuda. Y México, con Ellen Salomon, aún tiene una deuda pendiente.